Bienvenidos a nuestra lectura orante con las Sagradas Escrituras. Seguimos en el encuentro con Dios, con Jesucristo vivo que nos habla a través de su palabra, con la unción del Espíritu para comprender hoy este mensaje que nos da. Hoy la iglesia celebra la vida de San Pedro Crisólogo, un hombre obispo, nacido en el 380 en Imola, y allí pasó a ser obispo de Ravenna. En el siglo V ya era, aquel lugar era una residencia imperial. Es un hombre que se dedicó a escribir sermones, más de 180 han quedado. Ha sido un hombre consagrado a Dios. Hoy la iglesia nos invita a la proclamación del Evangelio según San Mateo, capítulo 13, versículos 54 al 58. Primer momento, lectura del texto. En aquel tiempo fue Jesús a su ciudad y se puso a enseñar en la sinagoga. La gente decía admirada: ¿de dónde saca esa sabiduría y esos milagros? ¿No es el hijo del carpintero, no es su madre María y sus hermanos Santiago, José, Simón y Judas? ¿No viven aquí todas sus hermanas? Entonces, ¿de dónde saca todo eso? Y desconfiaban de él. Jesús les dijo: solo en su tierra y en su casa desprecian a un profeta. Y no hizo allí muchos milagros porque les faltaba fe. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Os invito, como todos los días, al encuentro con el Espíritu. Decimos a Él: ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y renovarás la faz de la tierra. Pedimos, Espíritu Santo, que nos ayudes a comprender esta palabra en este día, a acercarnos al mensaje siempre vigente que nos traes para nuestra vida y para nuestra iglesia. En este primer momento volvamos a hacer la lectura. Una segunda, una tercera lectura proclamada, con fuerza, con claridad, con toda la disposición, no solo de los sentidos físicos, sino del sentido más profundo del espíritu, para ir a la enseñanza oportuna que nos da la palabra. ¿Qué nos dice hoy el texto? Capítulo 13, versículos 54-58 de Jesús. ¿A dónde fue Jesús? En esa ciudad, y en esa ciudad, ¿qué hizo? ¿Cómo reaccionan las personas que están al lado de él? ¿Qué dicen de él? ¿Qué hablan de su familia? ¿Cuál es el cambio de actitud? ¿Y cuál es la respuesta de Jesús ante esta actitud de estas personas? Como siempre, una segunda, tercera proclamación y después una proclamación mental, llamémoslo así. Es tomar el texto y en la memoria irlo repitiendo y mirando todos los detalles que después de las lecturas han quedado en nuestro corazón, y con la fuerza del Espíritu, ¿qué es lo que más nos ha llamado la atención? Reacciones, palabras, que es nuevo para nosotros hoy en esta lectura. Miremos todos esos detalles. Segundo momento, meditación. Hoy en Mateo tocamos un tema que hace poco también lo veíamos en Marcos, y es: Jesús en Nazaret entra a la sinagoga y causa admiración entre los que lo conocieron de pequeño. Causa tanta admiración que empiezan a hacerle los vínculos familiares, a decir: bueno, pero es que este es fulano, hijo de sutano, y son sus hermanos estos y estos y estos, y sus hermanas no viven entre nosotros. Esa es como la reacción. Y la situación hay que volverla a aclarar, y cada que vienen estos textos nos parece grande y maravilloso poder mirar el contexto de la ciudad de Jesús. Partiendo de la base que Jesús nace en Belén, y con el nacimiento de Belén se cumplen las profecías de él, acerca de él, desde los profetas y el Antiguo Testamento. Pero siguiendo la trayectoria de la vida, va a Egipto. Acuérdense ustedes que son avisados en sueños a José, y salen, dejan allí en Nazaret, en Belén, pues que habían estado mientras el nacimiento, y por la situación de Herodes y de estos celos de Herodes tienen que huir a Egipto, y después de 3 años y medio más o menos, o 4, regresan y no se quedan en Jerusalén porque está allí Arquelao, un hijo de Herodes, y siguen hacia Nazaret, que era el lugar donde María tenía posesiones que le habían dejado Joaquín y Ana, y también José vivía allí. Y por eso a Jesús se dice Jesús de Nazaret, no tanto porque naciera allí, sino porque se crió allí y tenía a sus familiares cercanos allí. No por el lado de María, porque María fue hija única, porque la única parienta que nos narra las escrituras de María es Santa Isabel, sino por San José. Tenía un hermano, Alfeo, es casado con María de Alfeo,
y estos tenían 4 hijos, y 2 de esos hijos eran casados y tenían esposas, y esas esposas venían a ser parte del núcleo familiar y los hijos de estos. Entonces era la familia. Y allí, en el idioma arameo y hebreo, hemos explicado que muchas veces se utiliza la palabra hermano para hablar de primos hermanos, para hablar inclusive de María de Alfeo, que no es María de sangre, no es hermana de María, la madre de Jesús. Son 2 mujeres casadas con 2 hermanos, Alfeo y José. Pero allí utilizan las expresiones para, como quien dice, como alguien que se cría junto y que saben que son familiares, y para una expresión cercana, vea, son hermanos. Por consanguinidad, pues unos han llegado a pertenecer a la familia, entre otras, las hijas de este Simón y José, perdón, las esposas de este Simón y José entraron a ser partícipes de esta familia. También vienen a ser llamadas hermanas de la Virgen y hacen parte de este núcleo familiar. Y aquí aparecen 4 nombres. Entonces, Santiago, José, Simón y Judas. Santiago y José son mayores que Jesús. Llevan unos años. Y Judas y Santiago son primos, hermanos de Jesús también, son más o menos de la misma edad de Jesús y crecen como cuando ustedes y yo tenemos primos de la misma edad que compartimos mucho, pues son más cercanos Santiago de Alfeo y Judas, que es Judas Tadeo. Vuelvo y repito, en la iglesia hay varias tradiciones de quiénes son los apóstoles, pero mirando bien las escrituras y a través de una luz que Jesús nos da también, inclusive a través de revelaciones de místicas, se puede descubrir y poder atar ciertos nombres que en algún momento han causado confusión. En este caso, Santiago de Alfeo es Santiago, el primer obispo de Jerusalén, primo hermano de Jesús. Judas Tadeo, hermano de este Santiago, que es una de las parejas de hermanos que forman los apóstoles. Hermanos de estos otros 2, Simón y José. Y es bueno aclarar esta situación, ir allá al hecho como tal, porque Jesús, cuando predica que habrá división en las familias, Él mismo la vivió, y Él mismo vivió, digamos así, el reproche y el rechazo, esa es la expresión de hoy, de sus conciudadanos, y estos conciudadanos no pudieron dar el paso de fe por ver a Jesús un hombre común y corriente, y entonces, como lo ven como un hombre común y corriente, empiezan a mostrar los lazos familiares. ¿Y qué es lo que pasa con los de Nazaret y también con algunos de la familia de Jesús? Y hay que decirlo, Alfeo, hermano de San José, ya había muerto San José cuando Jesús empieza la vida pública, le cuesta que Jesús deje sola a María y no cree en el mesianismo de Jesús porque ellos son descendientes de David, pues José y Alfeo. José ya no está vivo en ese momento, pero Alfeo dice que el Mesías no debería ser así, con ese mesianismo de amor, de misericordia, sino que es un mesianismo al estilo David. Y le cuesta a él como esa situación, inclusive Alfeo muy enfermo, Jesús va alguna vez, lo visita y lo trata muy bien, y Alfeo le dice, bueno, ¿por qué me tratas bien si yo estoy, como quien dice, enojado contigo, no comprendo lo que haces? Y Jesús evangeliza con el amor y la misericordia. Y después muere Alfeo y los hermanos mayores, Simón y José, están un poco como en contra de Jesús, y este es el contexto que alguna vez, inclusive en Marcos dirán, véalo, es que no andan sus cabales, decían sus familiares, es que una parte le costó. Alfeo, Simón y José, José, que no es José el papá, el padre adoptivo de Jesús, sino José, sobrino de San José. Y les cuesta al principio, a los otros 2 hermanos no. De hecho, el seguimiento para Santiago y Judas fue difícil porque hubo ese rechazo y esa división en la casa de María de Alfeo, que era la madre de los 4. Y el dolor de María era ver esta división inicial, que fue también el parecer de Nazaret, porque pues Israel espera un Mesías, no que se críe en Nazaret, que es un lugar común y corriente, debería estar en un Jerusalén central, docta, allí donde están un Gamaliel o donde están los escribas y los más importantes doctos de la Torá, y debió haberse formado allí con un importante rabí. ¿Y cómo va a decir que es Mesías ahorita si no ha salido de Nazaret? Es más, lógicamente la crianza y la enseñanza de la fe corría parte por el padre y San José lo hizo, pero María es el trono de la sabiduría y ella ha enseñado a Jesús, y en Jesús también Santiago y Judas Tadeo han bebido de toda esta enseñanza, porque ella estuvo desde los 3 años hasta los 15 en el templo, y fuera de eso es el trono de la sabiduría. Dios ha venido a habitar en ella con la luz del Espíritu, y ella ha guiado a su hijo también en el aprendizaje de toda esta historia,
Pues lógicamente Jesús es Dios, pero es como la madre que acompaña y acompaña estos pasos. Para un israelita era necesario formarse en la fe, y Jesús, como cualquier israelita, fue a las fiestas de la Pascua en Jerusalén, estuvo en las distintas celebraciones, honró el sábado como lo honran los judíos, de descanso, de sinagoga, de lectura de la Torá y de no solo Pentateuco, sino de los profetas, y ha sido un hombre formado allí, y seguramente Nazaret puede decir, es un buen hombre, porque lo conocían. Lo que les hace falta es dar el paso de comprender que es el Mesías. No pueden, se quedan como muy cortos mirando, no comprenden el mesianismo porque están con los anhelos que tenía todo Israel, un hombre radical que viniera a quitar la dominación romana y a hacer grande Israel como lo ha sido en la época de David y Salomón. Y resulta que Jesús venía a liberar los corazones. Eso le costó a algunos de su familia, que en un principio lo rechazaron. Después Alfeo muere pidiéndole perdón a Jesús, el hermano de San José, y Simón va viniendo después y le cuesta todavía un poquito más a José, que se consideraba como el mayor de la familia, y él era como quien dice, yo puedo hablar, y en algunos momentos trata de hablar con Jesús, pero no quería cambiar su sentido del mesianismo. Dolorosamente lo fue comprobando cuando él se dio cuenta de esta persecución que vino después contra Jesús, y él vino al conocimiento de Jesús, y algunos de Nazaret, no todos, porque tristemente Nazaret fue la ciudad rebelde para con su Mesías, porque no quisieron comprender aquello. Por eso Jesús viene a afirmar que no desprecian más que a un profeta allí en su casa y en su tierra. Y es una constatación, el primero en vivirlo fue Jesús. Es un rechazo que se da allí en su tierra. Y no hizo allí muchos milagros porque les faltaba fe. Ustedes y yo hemos meditado en muchas partes de esta lección divina y seguramente ustedes lo han constatado, que Jesús, cuando hacía una curación, es tu fe, es la fe la que le ha permitido obtener esa curación. Es un primer momento de libertad humana decir creo. Pero cuando alguien no puede creer, pues Dios no fuerza la voluntad humana, no hace fuerza y no pasa por encima de ella en esta libertad. Y entonces es casi que una contradicción. Al que todo lo puede, le negamos su poder en nosotros. Y eso es lo que, si uno rechaza a Jesús, eso es lo que pasó en Nazaret. Algunas curaciones pudo hacer con algunos que creyeran, pero en su gran mayoría, como hoy lo muestra la palabra, se cerraron al encuentro con Jesús. Entonces, hoy la meditación tiene que ver con el rechazo de Jesús en su propia tierra, que será después el rechazo en el gran Israel, que unos vendrán a Jesús, pero una gran mayoría no. Y de hecho muchos judíos, los judíos no creen que Jesús sea el Mesías. El rechazo de Jesús por mostrar un mesianismo distinto, es decir, una liberación del corazón y no tanto un avasallamiento con armas y en sentidos de intereses políticos y dominaciones de tronos humanos y reinos humanos que hemos hablado, que duran muy cortos. Aparecieron los persas y cayó el imperio, y los babilonios y cae el imperio, y los griegos y cae el imperio, y los romanos y cae el imperio. Después vienen otras épocas en la historia donde unos tienen poder y después llegan otros más poderosos y los derrumban. Ahora en nuestros países los partidos políticos, unos gobiernan en un tiempo, después otros, intereses humanos que duran en el tiempo en la historia. Jesús no vino a ofrecer algo corto, Jesús vino a ofrecer una noticia grande de liberación para el ser humano para todos los tiempos, para darle vida en la eternidad que Dios le propone, en la inmortalidad del alma, para que desde aquí ahorita pueda reinar Dios en el corazón de cada uno de nosotros y abrir un espacio para vivir en la paz, en el gozo y con la gracia de Él enfrentando la vida como viene. Pero esa es la liberación de Jesús. Y esa liberación de Jesús implica decir la verdad. Y cuando se dice la verdad no nos vamos a decir mentiras. Se genera rechazos, se genera persecución y se constata que lo que Jesús dijo es verdad. En una casa unos creerán, otros no, habrá división, padre contra hijo, hijo contra padre, nuera contra la suegra y así, y habrá división porque quien quiera seguir a Jesús quiere caminar en rectitud y puede que haya unos que no lo quieran y eso genera división y genera conflicto y genera momentos difíciles. Yo sé que de pronto ustedes y yo también en algún momento hemos sentido la vida no porque seamos mejores que los otros, sino que cuando uno quiere conocer a Dios, pues genera en otros, pues que pueden decir, pero ¿para qué gasta el tiempo si eso es una bobada? En otra época había un ateísmo más radical, ahora lo que hay es una especie de agnosticismo, indiferentismo, como ¿para qué se van a gastar la vida en algo que no se puede comprobar?
o algunos que se creen muy religiosos también, pero no llevan una vida religiosa, tratan de desmentir cuando alguien quiere seguir a Dios también, porque el que opta por la rectitud pues va haciendo como un llamado a la conciencia de otro que no lo quiere, que no quiere seguir en la rectitud, en el bien, en la justicia, en la misericordia, en el amor. Por eso el llamado de Jesús hoy en esta palabra, que es el primero que la vivió, es: si viene el rechazo, si viene la crítica, si viene la murmuración, si viene la persecución porque alguien quiera seguir a Dios, pues bienvenido al seguimiento de Jesús. Y tenga toda la esperanza y toda la valentía de seguirlo a Él, sin miedo, no cayendo en la provocación, ni en la contienda, ni en la ira, tampoco en la situación como que todo el mundo se me pare encima y todo el mundo vaya a ir en contra de la fe. No, la fe se defiende, pero se defiende desde el amor, desde el servicio, desde en algún momento poder decir las cosas claramente, sin miedo, no con la ira ni con la búsqueda de la pelea, pero a veces inclusive contundentemente se puede defender la fe. No tenemos que tener miedo si en la familia o en el trabajo o en los contextos de la vida alguien no entiende por qué se lee la palabra, por qué se va a la Eucaristía, por qué se cree en la fuerza de Dios en los sacramentos, porque pertenecemos a esta iglesia y eso nos hace felices ante muchas circunstancias de crítica a la iglesia, que tiene sus problemas, claro que sí, que tiene cosas objetivamente que han hecho daño, claro que sí, porque está formada por humanos. Pero entonces venga pues y pidámosle a Dios que purifique la iglesia y que todos en este barco que es la barca de Pedro, pues ayudemos a mostrar que Jesús sigue vivo aquí, en medio de nosotros. Él está con nosotros. Y en la persecución nos sostiene y nos da la gracia. Y promete el Espíritu para aquellos momentos donde no sepamos cómo hablar o momentos duros que ya pasó en el martirio y otros momentos. Es el Espíritu que con fuerza para quien que opta por Dios, pues Dios habla a través de él, con acciones precisas, con amor, con misericordia, pero también con valentía y con testimonio. Jesús fue a su tierra Nazaret y seguramente varias veces. Y seguramente unos lo miraban y decían: este es un iluso. Otros dirán: ¿cuál Mesías? Y este que dice que hace muchos milagros por allá. Por eso, en un primer momento de esta sinagoga, el primer momento de la lección hoy hubo admiración. Qué sabiduría, pero ¿y esos milagros de dónde? Y ya habían escuchado que en Cafarnaúm hacía esto, que en Naim hacía esto, que en las riberas del lago hacía no sé qué, y milagros y palabras, pero les faltó dar el paso más allá, porque se quedaron en: pues es un humano, lo vimos crecer, mire la familia, mire el contexto. Y ellos estaban esperando que el que viniera a ser el rey de Israel, el Mesías esperado, fuera un estilo humano muy de armas y de poderes humanos. Y tristemente se confundieron allí. Que ustedes y yo no nos confundamos. Nosotros creemos que Jesús es el Hijo de Dios. Sabemos cuál es la salvación que nos ha otorgado, la liberación de la muerte del alma. Él trae la alegría de vivir en Él, no solo para 80, 70 o 100 años, no, para la eternidad en Él. Para vivir hoy, es el día que tenemos, hoy con su gracia. Para sentirnos felices por buscarlo. Y si viene lo que venga en persecución, en murmuraciones, en decir que somos místicos, raros, como de otra época, no tener miedo y no pelear, eso sí, defender con valentía, con palabras claras, pero más que todo con la vida. Que esta palabra de hoy, que meditamos a Jesús en su tierra y el rechazo, nos invite a no derrumbarnos si hay rechazo, a no tener miedo si hay separación, porque nos parecemos raros, porque queremos ser de la iglesia, porque queremos ir a la Eucaristía, porque alguien quiere tomar un celular y ver la Eucaristía o poner música de Jesús o seguirlo con todo el corazón. Yo estoy seguro que ustedes en algún momento han vivido esas circunstancias, pero hoy Jesús muestra que fue el primero en vivirlas. Sus familiares, tarde que temprano, los que no creían, fueron viniendo. Con el tiempo nos puede pasar a ustedes y a mí que orando y mostrando este amor y esta misericordia de Dios, tarde que temprano, en la oración que hacemos a Dios también, pues muchos de nuestras familias vendrán y conocerán que Jesús es el centro de la vida, que es nuestro todo. Pues no tengamos miedo. Ese es el mensaje de hoy. Hay rechazo. Seamos valientes en Jesús. No tengamos miedo. Nuestra opción es por Él. Por eso leemos esta palabra todos los días, hacemos lección divina, hacemos meditación de ella, la oramos y la tratamos de llevar a la vida. Pecadores, con limitaciones, pero con la gracia de Dios,
con una claridad en el seguimiento que no nos la puede derrumbar ni el que dirá, ni los respetos humanos, ni que la iglesia fulano hizo aquello o aquella. Pues nos duele que haya el mal y nos duele que haya circunstancias duras, pero entonces trabajemos en santidad por seguir a Jesús. No tengamos miedo al rechazo, a la persecución, no tengamos miedo a la murmuración, que nuestra vida hable claramente de santidad, de querer seguir a Jesús con un anhelo de vivir en Él. Y quien cree en Él obtiene los milagros. La fe es el camino para que Jesús pueda obrar, porque la fe es decirle sí a Jesús, sí, totalmente sí. Y Jesús viene y hace lo que tiene que hacer y sabe hacerlo porque es Dios y sabe qué necesitamos en nuestra vida. Si hay familiares nuestros que todavía van a otro ritmo, pues amémoslos y eso transformará la vida de ellos, o otros que nos conocen y nos critican. Amémoslos en la oración, hablemos claro, defendamos la fe, sin la contienda, sin la pelea, pero sí podemos hablar. Hagamos oración. Bendito sea, Señor, por este día, por esta palabra que nos muestra tu respaldo. Vemos que en tu tierra te han rechazado, has dicho que ningún profeta es bien recibido en su tierra. Esto nos sirve para tener valentía, tranquilidad, paciencia y perseverancia como lo has tenido tú con tus familiares, con tus conocidos de Nazaret, que nosotros hoy podamos tener perseverancia, paciencia, pero valentía también para proclamar nuestra fe ante el que se burle, ante quien murmure, ante quien quiera impedir que te sigamos. Que hoy podamos decidirnos con radicalidad a seguirte y no tener miedo al rechazo y no tener miedo al que dirán. Que hoy podamos ser llenos de tu gracia y tu presencia porque sabemos que hemos tomado la mejor opción y es por ti. Amén. Cuarto momento, ¿he sentido rechazo cuando trato de seguir a Jesús? Esa es la pregunta. ¿Cuándo se ha dado? ¿Cómo he reaccionado? Después de esta palabra, ¿cómo voy a reaccionar? Los invito entonces a no perder el anhelo, la esperanza, la perseverancia en Jesús y a transformar la vida de otros con el amor. Y que Dios nos dé la valentía para hablar y hablar claro, sin la pelea en la contienda, pero cuando hay que hablar, le pedimos al Espíritu que nos dé su capacidad para defender ante el rechazo, ante la murmuración, ante los distintos contextos. No tengamos miedo. Dios está con quien le abre las puertas del corazón. Dios hace milagros con quien tiene fe. Tenemos fe. En Nazaret pudo hacer pocos milagros. Ustedes y yo lo dejamos entrar y ser Dios y dejar que obre en nuestra vida. Tengamos claridad hoy que quien está con Jesús tiene fuerza para enfrentar el rechazo y la murmuración y lo que venga. Señor los bendiga en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Feliz día para todos.